Jake Morrison estaba de pie junto al gran ventanal de la estación espacial que flotaba sobre la Tierra. El planeta se veía tan pacífico desde aquí arriba, con sus océanos azules y nubes blancas arremolinándose. La mayoría de la gente pensaría que era simplemente otro mundo tranquilo en medio de la nada. Pero Jake sabía la verdad. Sabía lo que realmente estaba sucediendo allí abajo. Los alienígenas llevaban 50 años observando la Tierra. Se hacían llamar los Ceprianos y gobernaban la mayor parte de esta región de la galaxia. Su imperio era enorme, extendiéndose a través de cientos de sistemas estelares. Tenían naves grandes, armas poderosas y habían conquistado muchos mundos. Para ellos, la Tierra no era nada especial, solo otro pequeño planeta con criaturas débiles que apenas sabían cómo viajar entre las estrellas. Lisa Grant se acercó a Jake con una tableta en sus manos. Era la científica jefa de la estación y estudiaba formas de vida alienígena. Su rostro mostraba una ligera sonrisa, como si hubiera escuchado algo gracioso. Los Ceprianos acaban de enviar su último informe sobre nosotros, dijo. Siguen pensando que somos una amenaza baja. Nivel 2, para ser exactos. Dicen que apenas merecemos su vigilancia. Jake se rió en voz baja. Los Ceprianos no tenían ni idea de lo que se estaban perdiendo. Veían la Tierra como un planeta lleno de luchas y discusiones. Veían a los humanos como una raza que no podía colaborar. Veían armas que parecían simples en comparación con las suyas. Tenían razón en algunas cosas, pero estaban equivocados en lo que más importaba. Abajo en la Tierra, en una base secreta enterrada en las profundidades de las montañas rocosas, la presidenta Helen Carter se reunía con el general Paul Rodríguez. La sala estaba llena de pantallas que mostraban información de todo el sistema solar. Números y gráficos cubrían cada pared. Este era el verdadero centro de poder humano, y los alienígenas no tenían idea de su existencia. ¿Cuánto tiempo más necesitamos para el Proyecto Silencio?, preguntó Helen. Llevaba 6 años como presidenta, y todos esos años los había dedicado a prepararse para este momento. 6 meses, quizá menos, respondió Paul. La gente en Marte ha terminado su parte del trabajo. Las estaciones mineras en el cinturón de asteroides están listas. Nuestras naves espía han cartografiado cada base cepriana en un radio de 100 años luz. Helen asintió. Los ceprianos se creían muy listos, observando la Tierra desde lejos. Pero los humanos también nos habían estado observando a ellos. Cada nave, cada base, cada arma que poseían. Los humanos habían estado aprendiendo, planificando y construyendo. Los alienígenas veían un planeta dividido con viejas armas nucleares. Se perdieron la verdad real. La verdad era que los humanos eran muy buenos trabajando juntos cuando era necesario. También eran muy buenos haciendo que lo imposible pareciera fácil. Mientras los ceprianos se relajaban pensando que la Tierra no era una amenaza, los humanos habían estado ocupados. Habían estado construyendo cosas en secreto. Habían estado desarrollando nueva tecnología. Se habían estado preparando para la guerra. Jake se apartó de la ventana y miró a Lisa. ¿Crees que alguna vez se darán cuenta?, preguntó. Los ceprianos. De ninguna manera, respondió Lisa. Han sido la potencia más fuerte de la galaxia durante tanto tiempo que dejaron de prestar atención. Creen que nada puede desafiarlos. Ven lo que esperan ver, nada más. Esto era exactamente con lo que los humanos habían contado. Los ceprianos habían conquistado muchos mundos, pero todos esos mundos habían sido pacíficos. Nunca se habían enfrentado a una especie que amara luchar y competir. Nunca habían tratado con criaturas que convertían cada problema en una oportunidad para aprender algo nuevo. Lejos de la Tierra, la capitana Amy Brooks pilotaba su nave a través de la oscuridad del espacio. Su nave era especial. Era completamente invisible para los sensores alienígenas. Los ceprianos no tenían idea de que ella estaba allí, observándolos, aprendiendo sobre sus patrones de patrulla y sus debilidades. Control, aquí Sombra 7, susurró por la radio. Puedo ver 3 de sus destructores. Siguen el mismo patrón de siempre. No tienen idea de que estamos aquí. La nave de Amy era una de las docenas que se habían construido en secreto. Cada una era un milagro de la ingeniería humana. Podían viajar más rápido que cualquier cosa que tuvieran los ceprianos. Podían ocultarse mejor que cualquier cosa que los alienígenas creyeran posible, y llevaban armas que sorprenderían a toda la galaxia. De vuelta en la Tierra, el director Kevin Walsh dirigía la operación de espionaje más grande de la historia humana. Su equipo observaba cada movimiento que hacían los ceprianos.
Sabían dónde estaba cada nave alienígena en todo momento. Sabían qué armas tenían. Conocían sus planes incluso antes de que los propios alienígenas los hicieran. La mejor parte de ser subestimado, les dijo Kevin a su equipo, es que nadie se molesta en ocultarse de ti. Te lo cuentan todos sin siquiera saberlo. 1, 2, 3. En la Luna, la doctora Patricia Young estaba trabajando en la máquina más importante que los humanos habían construido jamás. Estaba oculta en las profundidades del núcleo lunar, donde ningún escáner alienígena podía encontrarla. La máquina fue diseñada para hacer algo que los ceprianos consideraban imposible: cortar toda comunicación a través de su imperio al mismo tiempo. La máquina había tardado 20 años en construirse. Usaba materiales que los humanos habían extraído de asteroides para no ser detectados. Se alimentaba de un nuevo tipo de energía que los alienígenas nunca habían visto. Cuando se encendiera, lo cambiaría todo. Mientras tanto, en Europa, una de las lunas de Júpiter, el capitán Tony Miller lideraba un equipo de ingenieros. Para cualquiera que observara, parecían simples científicos estudiando el hielo. Pero debajo de ese hielo, habían construido algo asombroso: un astillero. Un lugar donde los humanos habían estado construyendo una flota de naves de guerra que harían que la armada cepriana pareciera de juguete. La fase 1 está completa, informó Tony a la Tierra. Las naves grandes están listas. Los ceprianos todavía creen que solo estamos observando organismos diminutos en el hielo. La ironía era perfecta. Mientras los alienígenas pensaban que los humanos apenas podían viajar entre planetas, los humanos habían construido en secreto bases por todo el sistema solar. Habían desarrollado tecnología que estaba años por delante de cualquier cosa que tuvieran los ceprianos. Habían creado armas que podían destruir flotas enteras. Jake miró de nuevo a la Tierra una última vez. Pronto, muy pronto, los ceprianos aprenderían de lo que los humanos eran realmente capaces. Descubrirían que el planeta tranquilo que habían ignorado era en realidad la amenaza más peligrosa que jamás habían enfrentado. Los alienígenas habían cometido un simple error. Habían juzgado a los humanos por su apariencia, no por su potencial. Habían visto las luchas y se habían perdido el aprendizaje. Habían visto las divisiones y se habían perdido la unidad que surgía cuando los humanos se enfrentaban a un enemigo real. En 6 meses, el imperio cepriano guardaría silencio, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Amy Brooks movía su nave con cuidado a través de la fría oscuridad del espacio. Estaba lejos de la Tierra ahora, en las profundidades de las zonas exteriores del sistema solar, por donde iban y venían las naves de patrullas ceprianas. Su nave era como un fantasma, invisible a sus sensores, silenciosa como la misma muerte. La nave que pilotaba se llamaba Caza Furtivo, pero no se parecía a nada que los alienígenas hubieran visto. 4, 5, 6. Estaba pintada de negro como el espacio que la rodeaba, y su casco estaba cubierto de materiales que absorbían las ondas de radar en lugar de reflejarlas. El motor no dejaba rastro de calor, ninguna estela de energía que los sensores enemigos pudieran detectar. Control, aquí Sombra 7, dijo Amy en voz baja a través de su comunicador. Puedo ver la patrulla alienígena. 3 destructores, la misma formación que ayer. Están siguiendo la ruta número 7, tal como dijo nuestra inteligencia. La voz que respondió era tranquila y profesional. Recibido, Sombra 7. Continúe la observación. Grábelo todo. Amy sonrió para sí misma. Los ceprianos llevaban años usando los mismos patrones de patrulla. Nunca cambiaban, nunca se adaptaban, nunca aprendían. Eran como máquinas siguiendo un programa que nunca se actualizaba. Esto los hacía fáciles de predecir, de evitar y de planificar en su contra. Dirigió su atención a los instrumentos frente a ella. Las pantallas mostraban escaneos detallados de las naves alienígenas, el grosor de su blindaje, sus tipos de armas, la potencia de sus motores, el tamaño de su tripulación. Todo se estaba grabando y enviando de vuelta a la Tierra a través de canales de comunicación cuántica que los alienígenas no podían interceptar. De vuelta en la Tierra, el director Kevin Walsh estaba sentado en una sala que oficialmente no existía. La instalación estaba enterrada a 100 metros bajo tierra, protegida de toda forma de detección. A su alrededor, cientos de técnicos trabajaban en terminales de ordenador, cada uno monitoreando diferentes partes del imperio cepriano. Las paredes estaban cubiertas de enormes pantallas que mostraban mapas estelares, movimientos de naves e intercepciones de comunicaciones. Cada nave cepriana en un radio de 500 años luz era rastreada y catalogada. Cada base, cada arma,
Cada movimiento de tropas era registrado y analizado. «Señor, tenemos nueva inteligencia del sector Próxima», informó el teniente Dan Cooper, uno de los analistas. «Los Ceprianos están moviendo un grupo de batalla hacia el sistema Riel. Parece que planean atacar otro mundo independiente». Kevin asintió. Este era un comportamiento típico del Imperio. Se expandían constantemente, siempre buscando nuevos mundos que conquistar, nuevas especies que esclavizar. Llevaban miles de años haciéndolo y nunca habían fallado. Hasta ahora. «Envíen la información a planificación estratégica», ordenó Kevin. «Asegúrense de que sepan exactamente dónde estarán esas naves y cuándo». Lo que los alienígenas no entendían era que los humanos los habían estado observando durante décadas. Cada nave que construían, cada arma que probaban, cada estrategia que usaban había sido observada y registrada. Los ceprianos pensaban que ellos eran los observadores, pero se habían convertido en los observados. En la Luna, la doctora Patricia Young estaba haciendo los ajustes finales al conjunto de resonancia cuántica. La máquina era enorme, ocupando una cámara del tamaño de un estadio de fútbol, excavada en las profundidades del núcleo lunar. Había tardado 20 años en construirse y representaba la tecnología más avanzada que los humanos habían creado. El dispositivo estaba diseñado para hacer algo que los ceprianos consideraban imposible. Interrumpiría simultáneamente la comunicación cuántica en todo su imperio. Cada nave, cada base, cada planeta quedaría aislado de los demás en un instante. «¿Cómo van las pruebas finales?», preguntó el doctor Marcus Webb, su asistente. Llevaba 15 años trabajando en el proyecto, desde que se graduó del MIT con un título en física cuántica. «Mejor de lo que esperábamos», respondió Patricia, revisando las lecturas en su tableta. «El campo de resonancia es estable. Los requisitos de energía están dentro de los límites aceptables. Cuando activemos esto, creará un patrón de interferencia cuántica que bloqueará sus comunicaciones en media galaxia». La belleza del plan residía en su simplicidad. Los ceprianos habían construido su imperio sobre la comunicación y la coordinación. Sus naves trabajaban juntas como una orquesta gigante, cada una tocando su parte en una compleja sinfonía de conquista. Pero, ¿qué pasaría cuando el director se quedara sordo de repente? ¿Qué pasaría cuando los músicos ya no pudieran oírse entre sí? La respuesta era el caos. Mientras tanto, en Europa, el capitán Tony Miller inspeccionaba el astillero oculto que se había construido bajo el hielo. La instalación era masiva, extendiéndose por kilómetros en todas las direcciones. Las líneas de montaje trabajaban día y noche, construyendo naves que revolucionarían la guerra espacial. «¿Cuántas están listas?», preguntó la ingeniera Susan Blake, que había estado supervisando la construcción. «De los cruceros de batalla principales, 37 acorazados, 85 cruceros y más de 300 cazas», respondió Tony. «Cada uno equipado con tecnología que hará que la flota cepriana parezca una antigüedad». Las naves no se parecían a nada que se hubiera construido antes. Eran rápidas, maniobrables y estaban equipadas con armas que podían atravesar el blindaje alienígena más resistente. Sus escudos podían absorber el fuego enemigo y convertirlo en energía para sus propias armas. Fueron diseñadas por humanos que habían estudiado cada debilidad de la tecnología cepriana. Los alienígenas habían cometido un error crítico. Habían asumido que su tecnología era la mejor posible, que nadie podía mejorar lo que ellos habían construido. Habían dejado de innovar, de experimentar, de aprender. Se habían acomodado en su superioridad. Los humanos, por otro lado, nunca habían dejado de aprender. Cada pieza de tecnología cepriana que observaban era estudiada, analizada y mejorada. Cada debilidad era catalogada y explotada. Cada fortaleza era contrarrestada con algo aún más fuerte. El coronel Jack Turner dirigía un equipo de marines en ejercicios de entrenamiento en una instalación en Marte. No eran soldados ordinarios. Eran especialistas entrenados para luchar en gravedad cero, en mundos alienígenas y en entornos que matarían a un humano normal. «Recuerden», les dijo Jack a sus tropas, «los ceprianos son más grandes y fuertes que nosotros, pero también son más lentos y menos flexibles. Luchan como lo han hecho durante 1000 años, con las mismas tácticas, las mismas estrategias. Nosotros luchamos como humanos, adaptándonos a cada situación. El entrenamiento era intenso. Los marines practicaban el abordaje de naves alienígenas, la lucha en pasillos estrechos y el uso de armas que podían penetrar el blindaje cepriano. Aprendieron a moverse como sombras, a atacar como relámpagos y a desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. De vuelta en la estación espacial sobre la Tierra,
Hake Morrison revisaba los últimos informes de inteligencia. El panorama que pintaban era claro. El imperio Cepriano era vasto, poderoso, pero también era predecible e inflexible. Habían conquistado cientos de mundos, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como la humanidad. Lo hermoso de ser subestimado, le dijo Hake a Lisa Grant, es que tu enemigo hace planes basándose en lo que cree que puedes hacer, no en lo que realmente puedes hacer. 1:7. Lisa asintió. Y cuando finalmente se den cuenta de su error, será demasiado tarde para hacer algo al respecto. En bases por todo el sistema solar, los humanos daban los toques finales a la operación militar más ambiciosa de la historia. Pronto, muy pronto, el imperio Cepriano aprendería lo que sucedía cuando ignorabas al planeta silencioso en un rincón de la galaxia. La red estaba casi completa. La trampa estaba casi lista y los alienígenas no tenían idea de lo que se avecinaba. La doctora Patricia Young estaba de pie frente al enorme conjunto de resonancia cuántica en las profundidades de la Luna. La máquina zumbaba con poder, sus componentes cristalinos brillando con una suave luz azul. Después de 20 años de trabajo, finalmente estaba lista. A su alrededor, docenas de técnicos estaban sentados en consolas de control, sus rostros tensos por la concentración. Todas las estaciones informan que están listas. Llegó la voz del director Kevin Wiles a través del sistema de comunicación. Su voz resonó en la cámara, tranquila, pero cargada con el peso de la historia. Patricia miró el interruptor de activación frente a ella. Era un simple botón rojo, no más grande que su pulgar. Una cosa tan pequeña para cambiar el destino de una galaxia entera. Había soñado con este momento durante tanto tiempo. Pero ahora que había llegado, sentía la enorme responsabilidad sobre sus hombros. «Amy, ¿estás en posición?», preguntó Kevin. La capitana Amy Brooks, flotando en su nave furtiva cerca del borde del espacio cepriano, revisó sus instrumentos una última vez. A través de su visor, podía ver el masivo centro de comunicaciones alienígena, una estructura del tamaño de una luna pequeña que coordinaba los mensajes de la mitad del imperio. «Tengo a la vista su centro principal de comunicaciones», informó Amy. «En el momento en que activen el conjunto, toda su red se apagará. Quedarán completamente aislados unos de otros». En la Tierra, la presidenta Ellen Carter estaba sentada en el centro de mando subterráneo, rodeada de asesores militares y funcionarios del gobierno. La sala estaba llena de pantallas que mostraban las posiciones de las fuerzas humanas en todo el sistema solar. Todo por lo que habían trabajado, todo lo que habían construido, se reducía a este momento. «Llegó la hora, señores», dijo Ellen, su voz firme y fuerte. «Durante 50 años, nos han observado como si fuéramos niños jugando con juguetes. Hoy, les mostraremos lo que los humanos pueden hacer realmente cuando trabajamos juntos». Ellen miró alrededor de la sala a los rostros de las personas que habían hecho esto posible. Científicos, soldados, ingenieros y ciudadanos comunes que habían guardado el secreto durante décadas. Todos ellos habían sacrificado algo para hacer posible este día. «Doctora Young, tiene autorización para proceder», anunció Ellen. Patricia puso su mano sobre el interruptor de activación. «Por la Tierra», susurró y presionó el botón. El efecto fue inmediato. El conjunto de resonancia cuántica envió una onda de energía que viajó a la velocidad de la luz en todas direcciones. Era invisible, indetectable, pero llevaba consigo el poder de interrumpir la comunicación cuántica a través de miles de sistemas estelares por toda la galaxia. El imperio cepriano de repente guardó silencio. En el puente del buque insignia cepriano, el Damenate, el almirante sectar revisaba los informes de su flota cuando su oficial de comunicaciones levantó la vista alarmado. «Señor, hemos perdido el contacto con el comando central», informó el oficial. «También estamos perdiendo contacto con la segunda flota, la tercera flota y todas las bases planetarias». Sectar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En 3000 años de imperio, esto nunca había sucedido. «¿Qué quieres decir con perdimos contacto?» «Señor, nuestro sistema de comunicación cuántica parece estar completamente bloqueado. No podemos enviar ni recibir ningún mensaje de largo alcance. Estamos completamente aislados». La misma escena se repetía en miles de naves y bases ceprianas por toda la galaxia. Comandantes que habían estado coordinando operaciones masivas de repente se encontraron aislados, incapaces de comunicarse con sus propias fuerzas y mucho menos con sus superiores. En Europa, el capitán Tony Miller observaba cómo las puertas del astillero oculto se abrían por primera vez.
El hielo de arriba se agrietó y se partió mientras enormes naves de guerra emergían de sus escondites. Las naves eran elegantes y letales, sus cascos brillando con escudos de energía que nunca antes se habían visto. Aquí el capitán Miller a todas las fuerzas ceprianas en el sistema de Júpiter transmitió en sus frecuencias de emergencia. Están rodeados. Su imperio está aislado. Sus comunicaciones están caídas. Ríndanse ahora y discutiremos los términos. La respuesta vino del comandante de un grupo de patrullas cepriano cercano. Naves desconocidas están violando el espacio imperial. Retírense de inmediato o enfrentarán la destrucción. Tony sonrió. Incluso ahora, enfrentando lo desconocido, los ceprianos respondían con amenazas y exigencias. Habían sido la potencia más fuerte de la galaxia durante tanto tiempo que no podían imaginar que alguien los desafiara. Me temo que eso no será posible, respondió Tony. Tienen 10 minutos para rendirse. Después de eso, los consideraremos hostiles. El comandante cepriano hizo exactamente lo que Tony había predicho. En lugar de tratar de entender la situación, en lugar de hacer preguntas o intentar negociar, ordenó a sus naves que atacaran. Fue la respuesta de una especie que nunca había conocido la derrota, nunca había enfrentado un verdadero desafío. La batalla terminó en minutos. Las naves humanas se movían con una velocidad y precisión imposibles. Sus armas cortaban el blindaje cepriano como si fuera papel. Sus escudos absorbían los ataques más poderosos de los alienígenas y convertían la energía en poder para sus propios sistemas. Los ceprianos nunca habían visto nada igual. Naves ceprianas. Esta es su última advertencia, transmitió Tony mientras las naves alienígenas intentaban desesperadamente retirarse. Ríndanse ahora o serán destruidas. Escenas similares se desarrollaban en todo el sistema solar. Las fuerzas humanas que habían estado ocultas durante décadas se estaban revelando, enfrentándose a patrullas y bases ceprianas con una eficacia devastadora. La superioridad numérica de los alienígenas no significaba nada cuando no podían coordinarse entre sí. En Marte, el coronel Jack Turner lideró a sus marines en un asalto a un puesto de escucha cepriano. Los alienígenas habían construido la base para monitorear las comunicaciones humanas, sin sospechar nunca que los humanos los habían estado monitoreando a ellos a cambio. «Muévanse rápido, muévanse en silencio», susurró Jack a su equipo mientras se acercaban a la base. «Recuerden, son más grandes y fuertes, pero no están acostumbrados a ser cazados». Los marines se movieron como sombras por la superficie marciana. Su armadura estaba diseñada para mezclarse con las rocas y el polvo rojo. Sus armas eran silenciosas y letales. Los ceprianos dentro de la base no tenían idea de lo que se avecinaba. El asalto duró menos de 1 hora. Cuando terminó, la base estaba en manos humanas y sus ocupantes alienígenas eran prisioneros. Los marines habían capturado intactos los equipos de comunicación, los sistemas informáticos, lo más importante, al comandante de la base. «Señor», informó la sargento Lisa Park, «hemos asegurado la instalación. El comandante alienígena solicita hablar con nuestro liderazgo». Jack asintió. Esta era otra parte del plan. Los ceprianos necesitaban entender que la humanidad no era solo otra especie para ser conquistada. Necesitaban ver que los humanos habían estado observando, aprendiendo y preparándose. De vuelta en la Tierra, la presidenta Ellen Carter recibía informes de todo el sistema solar. Cada operación humana procedía según lo planeado. Los ceprianos estaban confundidos, aislados y completamente desprevenidos para lo que estaba sucediendo. «Señora Presidenta», informó el general Paul Rodríguez, «hemos confirmado que el bloqueo cuántico funciona perfectamente. El imperio cepriano está completamente aislado de la comunicación interna. Sus fuerzas operan de forma independiente, tomando decisiones de pánico sin coordinación». Él miró la pantalla táctica que mostraba las posiciones ceprianas en toda la galaxia. Puntos rojos que representaban sus naves y bases estaban esparcidos como islas en un océano oscuro. Cada uno solo, vulnerable. ¿Y su respuesta?, preguntó ella. «Exactamente como predijimos», respondió Paul. «Están eligiendo luchar en lugar de retirarse o negociar. Sus comandantes no pueden creer que una especie que consideraban primitiva pueda suponer una amenaza real». Este era el efecto fatal del sistema cepriano. Habían conquistado tantos mundos, derrotado a tantas especies, que se habían vuelto arrogantes. No podían imaginar la derrota, no podían concebir enfrentarse a un enemigo que fuera verdaderamente su igual. La galaxia estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando subestimabas a la humanidad.
El planeta silencioso finalmente había hablado, y su voz se oiría a través de las estrellas. La almirante Susan Parks estaba en el puente del buque insignia Liberty mientras se desplazaba por el espacio hacia Júpiter. La nave era enorme, el doble del tamaño del acorazado Cepriano más grande, y era completamente invisible para los sensores enemigos. A su alrededor, la tripulación trabajaba en silencio en sus puestos, con los rostros tranquilos y concentrados. «Señora, tenemos contacto con el grupo de batalla Cepriano», informó el teniente Chris Adams desde su puesto en la estación de sensores. 12 naves, incluyendo 2 cruceros pesados. Se mueven en formación de ataque estándar. Susan asintió. Los ceprianos eran predecibles. Llevaban usando las mismas tácticas durante cientos de años y nunca cambiaban. Creían que su tamaño y potencia de fuego eran suficientes para ganar cualquier batalla. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. «Puestos de combate», ordenó Susan. «Muéstrenles de lo que es capaz la ingeniería humana». El Liberty avanzó para encontrarse con la flota enemiga. Las naves ceprianas eran impresionantes, cubiertas de un pesado blindaje y repletas de armas. Pero también eran lentas y torpes, construidas para luchar contra enemigos que usaban tecnología similar. Nunca se habían enfrentado a nada como lo que la humanidad había creado. La primera nave cepriana disparó su arma principal, un rayo de energía masivo que podría destruir una luna pequeña. El rayo golpeó los escudos de Liberty y simplemente desapareció. La nave humana absorbió la energía y la convirtió en poder para sus propios sistemas. «Sus torpedos cuánticos no tienen ningún efecto», informó Chris con asombro. «Nuestros escudos se están volviendo más fuertes con sus ataques». Susan sonrió. Esto era exactamente lo que los científicos humanos habían predicho. Los ceprianos habían estado usando las mismas armas durante tanto tiempo que habían olvidado que podría haber formas de defenderse de ellas. La humanidad había estudiado esas armas durante décadas y había construido defensas que las convertían en ventajas. «Devuelvan el fuego», ordenó Susan. Las armas de Liberty no se parecían a nada que la galaxia hubiera visto. Disparaban rayos de energía pura que podían cortar cualquier material conocido. El primer disparo alcanzó a un crucero cepriano y lo partió por la mitad. El segundo disparo destruyó otra nave por completo. El tercer disparo inutilizó a 3 naves más a la vez. En menos de 5 minutos, todo el grupo de batalla cepriano fue destruido o incapacitado. El Liberty no había recibido ni un solo rasguño. «Señora», informó Chris, «estamos recibiendo señales de rendición de las naves restantes. Solicitan los términos». Susan miró la pantalla táctica. La poderosa flota cepriana, que había aterrorizado a la galaxia durante miles de años, estaba pidiendo clemencia a una especie que habían considerado apenas digna de ser observada. De vuelta en la Tierra, la doctora Lisa Grant analizaba las comunicaciones ceprianas capturadas antes del bloqueo de comunicaciones. Los mensajes pintaban un cuadro de un imperio en pánico total. «Comandante Morrison, tiene que ver esto», le llamó a Jaque, que estaba estudiando informes tácticos de todo el sistema solar. Jaque se acercó al puesto de trabajo de Lisa y miró los mensajes traducidos en su pantalla. Las palabras eran desesperadas, confusas y llenas de miedo. «Lo llaman el Gran Silencio», explicó Lisa. «Sectores enteros de su imperio han perdido el contacto entre sí. Algunos se están declarando independientes. Otros se están rindiendo a grupos rebeldes locales. El imperio se está desmoronando». Jaque leyó los mensajes con creciente asombro. Informes de gobernadores ceprianos abandonando sus puestos, de flotas enteras desertando, de mundos sometidos levantándose contra sus opresores. El imperio que había parecido tan sólido y permanente se estaba desmoronando en cuestión de horas. ¿Y su respuesta a nuestros ataques?, preguntó Jaque. «Esa es la parte más interesante», respondió Lisa. «Todavía no entienden lo que está pasando. Creen que solo somos otra especie menor que tuvo suerte. Están enviando más naves para investigar, pero las envían solas, sin coordinación. Esto era exactamente lo que la humanidad había esperado. Los ceprianos reaccionaban como un gigante con un pie herido, agitándose ciegamente sin entender que lo había lastimado. Cada nave que enviaban estaba aislada, incapaz de comunicarse con las demás. Una presa fácil para las fuerzas humanas. La capitana Amy Brooks estaba presenciando el colapso de primera mano desde su posición cerca del borde del espacio cepriano. A través de los sensores avanzados de su nave, podía ver el caos extendiéndose por el imperio alienígena. «Deberían ver esto», transmitió de vuelta a la Tierra.
Mundos enteros están celebrando. Las especies que los Ceprianos conquistaron están declarando su libertad. Algunos piden unirse a una alianza humana. Los instrumentos de AMI captaron docenas de señales de todo el sector. Mensajes de alegría, de alivio, de gratitud. El imperio cepriano había gobernado a través del miedo y la brutalidad durante tanto tiempo que muchas especies habían olvidado cómo se sentía la libertad. Estoy viendo algo más, continuó Ami. Naves ceprianas están huyendo hacia sus mundos centrales. Están abandonando sus territorios exteriores por completo. Este era el efecto dominó que los estrategas humanos habían predicho. Los ceprianos habían construido su imperio sobre la idea de que eran invencibles. Una vez que esa idea se hizo añicos, toda la estructura se derrumbaría. El miedo se extendería más rápido de lo que sus naves podían viajar. En el antiguo mundo colonial cepriano de Kepler 442b, la población local se estaba levantando contra sus opresores. La rebelión había comenzado cuando la guarnición cepriana perdió contacto con su estructura de mando. Sin órdenes, sin refuerzos, los soldados alienígenas no sabían qué hacer. El comandante Vilayes lideraba una pequeña fuerza de tarea humana para apoyar la rebelión. Sus naves llegaron justo cuando la población local estaba asaltando el edificio del gobierno cepriano. Aquí el comandante Hayes a todas las fuerzas ceprianas en Kepler 442b transmitió: su imperio ha terminado. Sus comunicaciones están cortadas. Sus refuerzos no vendrán. Ríndanse ahora y serán tratados con justicia. La respuesta vino del comandante de la guarnición cepriana. Nave humana, están violando la ley imperial. Retírense de inmediato o enfrentarán las consecuencias. Vil negó con la cabeza. Incluso ahora, enfrentando una derrota obvia, los ceprianos no podían admitir que habían perdido. Su orgullo no les permitía aceptar que una especie que habían descartado pudiera derrotarlos. Me temo que su imperio ya no existe, respondió Bill. Hemos cortado sus comunicaciones en toda la galaxia. Sus flotas están siendo destruidas. Sus mundos sometidos son libres. Esta es su última oportunidad de rendirse pacíficamente. La respuesta final del comandante cepriano fue ordenar a sus tropas que atacaran a las naves humanas. Fue un gesto desesperado, pero típico de la especie que había gobernado a través de la fuerza durante tanto tiempo. Literalmente no podían concebir la derrota. La batalla terminó en minutos. La guarnición cepriana fue derrotada, sus naves destruidas, sus armas capturadas. La población local vitoreó mientras los marines humanos ayudaban a asegurar el planeta. El general Paul Rodríguez coordinaba la respuesta militar desde el centro de mando en la Tierra. Llegaban informes de toda la galaxia y cada uno contaba la misma historia. Las fuerzas humanas salían victoriosas donde quiera que se enfrentaran al enemigo. Nos etiquetaron como amenaza baja, nivel 2, le dijo Paul a la presidenta Ellen Carter con una sonrisa sombría. Me pregunto qué nivel de amenaza nos asignarían ahora. Ellen miró la pantalla estratégica que mostraba el rápido colapso de poder cepriano. Las zonas rojas que marcaban el control enemigo se reducían por horas, reemplazadas por zonas verdes que mostraban influencia humana o mundos recién liberados. ¿Qué hay de sus mundos centrales?, preguntó Ellen. Están retirando todas sus fuerzas, respondió Paul. Están abandonando sus territorios exteriores para proteger sus sistemas de origen. Pero es demasiado tarde. El daño está hecho. El imperio ha terminado. La verdad se estaba volviendo clara para todos, humanos y alienígenas por igual. Los ceprianos habían cometido el error fatal de juzgar a sus enemigos por la apariencia en lugar de la capacidad. Habían visto un planeta dividido con armas simples y se habían perdido el propósito unificado que había debajo. Habían visto tecnología primitiva y se habían perdido la ciencia avanzada oculta detrás de ella. Y lo más importante, nunca habían entendido que la mayor arma de la humanidad no era ninguna máquina o arma, sino su capacidad de aprender, adaptarse y trabajar juntos cuando se enfrentaban a una amenaza real. El planeta silencioso se había estado preparando para este momento durante 50 años, y ahora la galaxia nunca volvería a ser la misma. 3 meses después de la activación del Proyecto Silencio, el comandante Hake Morrison se encontraba en un lugar que nunca había imaginado que vería: el antiguo mundo capital cepriano. El planeta se extendía ante él a través de las ventanas de lo que una vez fue el edificio gubernamental más poderoso de la galaxia. El planeta era hermoso, con cielos púrpuras y ciudades plateadas que se alzaban hacia las nubes. Pero también estaba en silencio ahora. Sus masivas antenas de comunicación, oscuras y mudas.
El imperio que había gobernado desde este mundo durante miles de años se había ido, reemplazado por algo completamente diferente. La presidenta Ellen Carter entró en la sala de conferencias donde estaban reunidos representantes de docenas de especies. Eran los antiguos súbditos del imperio cepriano. Especies que habían sido esclavizadas durante siglos, pero que ahora eran libres. Habían venido a este mundo no como prisioneros, sino como iguales, para ayudar a construir algo nuevo. Los ceprianos han aceptado nuestros términos, anunció la embajadora Nicole Foster, la primera diplomática interestelar de la humanidad. Había sido elegida para el trabajo porque entendía que ganar una guerra era solo el principio. Construir una paz duradera era mucho más difícil. El liderazgo restante ha ofrecido la rendición completa, continuó Nicole. A cambio de que se les permita conservar su mundo natal, renunciarán a todas las reclamaciones sobre sus antiguos territorios. También proporcionarán información completa sobre su tecnología y su antiguo gobierno. Hake escuchó los términos con asombro. Hacía solo 3 meses, los ceprianos eran la potencia más temida de la galaxia. Ahora suplicaban por conservar un solo planeta, dispuestos a renunciar a todo lo demás solo para sobrevivir. La doctora Patricia Young, que se había hecho famosa en toda la galaxia como la científica que construyó el conjunto de resonancia cuántica, dirigía un equipo que estudiaba la tecnología cepriana recuperada. Lo que encontraron sorprendió a todos. Su tecnología es en realidad bastante simple, dijo a sus colegas durante una reunión de investigación. Han estado usando los mismos diseños básicos durante miles de años. Nunca innovaron, nunca mejoraron, nunca intentaron encontrar mejores formas de hacer las cosas. La verdad era impactante pero clara. Los ceprianos habían conquistado la galaxia no a través de una tecnología superior, sino mediante números y brutalidad. Habían encontrado un sistema que funcionaba y nunca se molestaron en mejorarlo. Mientras sus enemigos permanecían igual o se debilitaban, los ceprianos se habían vuelto cómodos y perezosos. El capitán Tony Miller, ahora ascendido a almirante Miller, supervisaba la integración de diversas tecnologías alienígenas en los diseños humanos. El resultado fue una flota que se fortalecía cada día. Los antiguos súbditos del imperio estaban ansiosos por compartir sus conocimientos con los humanos que los habían liberado. La especie del sistema Vega nos ha ofrecido su tecnología de escudos, informó Tony al Consejo Militar. La gente de Rigel quiere compartir sus métodos de comunicación más rápidos que la luz. Todos quieren ayudar. Esto era algo que los ceprianos nunca habían entendido. Habían gobernado a través del miedo, tomando lo que querían y sin dar nada a cambio. Las especies que conquistaron los odiaban y trabajaban en su contra siempre que era posible. Pero los humanos ofrecían cooperación y amistad, y la respuesta fue abrumadora. La doctora Lisa Grant había pasado semanas analizando los archivos ceprianos, aprendiendo la historia completa de su imperio. Lo que descubrió lo explicó todo. Tenían estudios detallados de la Tierra que se remontan a cientos de años, anunció al equipo de investigación. Sabían de nuestras guerras, nuestros conflictos, nuestras diferentes naciones y culturas. Lo vieron todo como una debilidad. El comandante Morrison miró los antiguos informes ceprianos sobre la humanidad. Los analistas alienígenas habían escrito páginas sobre la violencia humana, sobre cómo los humanos luchaban entre sí constantemente, sobre cómo nunca podían colaborar por mucho tiempo. Nunca entendieron que nuestros conflictos nos hacían más fuertes, dijo Hake. Cada guerra nos enseñó algo nuevo. Cada competencia nos impulsó a ser mejores. Vieron caos donde nosotros vimos crecimiento. Esta era la diferencia fundamental entre las dos especies. Los ceprianos habían logrado la unidad a través de la conquista y el control. Todos en su imperio pensaban de la misma manera, actuaban de la misma manera y resolvían los problemas de la misma manera. No había lugar para nuevas ideas o enfoques diferentes. Los humanos, por otro lado, habían logrado la unidad manteniendo su diversidad. Diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes soluciones a los mismos problemas. Cuando finalmente se unieron para enfrentar la amenaza cepriana, trajeron toda esa diversidad con ellos. La capitana Amy Brooks ahora dirigía misiones de exploración a los confines más lejanos del antiguo imperio. Lo que encontró fue una galaxia ansiosa por el cambio. Hay miles de mundos aquí afuera, informó desde su nueva nave de exploración. La mayoría de ellos quieren unirse a la Alianza Humana. Están cansados de la conquista y la guerra. Quieren lo que ofrecemos: libertad, cooperación y protección. La Alianza Humana crecía más rápido de lo que nadie había esperado.
Especies que habían sido enemigas bajo el dominio cepriano estaban aprendiendo a trabajar juntas. Mundos que habían estado aislados durante siglos se estaban reconectando con sus vecinos. El comercio y la comunicación reemplazaban el miedo y la opresión. La presidenta Ellen Carter se encontró lidiando con problemas que nunca había imaginado. ¿Cómo se gobierna una alianza galáctica? ¿Cómo se equilibran las necesidades de cientos de especies diferentes? ¿Cómo se evita el mismo tipo de construcción de imperios que llevó al problema cepriano? Dejamos claro que no somos conquistadores, dijo Ellen a sus asesores. Somos protectores y socios. Cualquier especie que quiera dejar la alianza es libre de hacerlo. Cualquier mundo que quiera gobernarse a sí mismo puede hacerlo. Ofrecemos cooperación, no control. Este enfoque era revolucionario en la política galáctica. Cada imperio anterior se había construido sobre la idea de que la fuerza da la razón, que los fuertes deben gobernar a los débiles. La alianza humana se basaba en el principio opuesto, que la cooperación era más fuerte que la conquista, que la diversidad era mejor que la uniformidad. El coronel Jack Turner, ahora general Turner, estaba entrenando la primera fuerza militar integrada en la historia galáctica. Marines humanos trabajaban junto a soldados alienígenas, cada especie contribuyendo con sus fortalezas únicas a la defensa común. Los ceprianos luchaban como lo habían hecho durante 1000 años, dijo Jack a su curso de oficiales de especies mixtas. Mismas tácticas, mismas estrategias, mismas debilidades. Nosotros luchamos como humanos. Nos adaptamos a cada situación. Aprendemos de cada batalla y nunca dejamos de mejorar. Mientras la presidenta Carter miraba las estrellas desde su oficina en el antiguo mundo capital cepriano, pensaba en el viaje que los había llevado hasta allí. La Tierra había sido etiquetada como una amenaza baja porque los alienígenas solo habían visto lo que esperaban ver. Se habían perdido la verdad más importante sobre la humanidad. Los humanos eran peligrosos no por sus armas o su tecnología, sino por su capacidad de cambiar, de crecer, de convertirse en algo más de lo que habían sido antes. Los ceprianos habían dejado de crecer hacía mucho tiempo, contentos con su poder y su imperio. El planeta silencioso ciertamente había estado en silencio, pero había sido el silencio de la preparación, no de la debilidad. Mientras los alienígenas observaban y los descartaban, los humanos habían estado aprendiendo, construyendo y planificando. Habían estudiado a sus enemigos, entendido sus debilidades y se habían preparado para el día en que tendrían que luchar por su libertad. El imperio cepriano había guardado silencio, pero de ese silencio había surgido algo nuevo, una galaxia donde diferentes especies podían trabajar juntas como iguales, donde la diversidad era celebrada en lugar de aplastada, donde la cooperación reemplazaba a la conquista. El universo nunca volvería a ser el mismo. Y eso era exactamente lo que la humanidad había pretendido.